yo sé que su corazón ya está dispuesto para recibir. Den un aplauso a Dios por la vida de mi madre. Que Dios nos los bendiga en esta hora, hermanos. ¿Están contentos? Noto ausencia de hermanos. A lo mejor todavía algunos andan de vacaciones o quizás les fue imposible venir, pero gracias a Dios porque usted está aquí en esta hora alabando y adorando el nombre del Señor, ¿verdad? Voy a dar unos anuncios antes de entrar a la palabra del Señor y son los siguientes. Ya sabe que lunes y miércoles tenemos el del amor de madre de 9 a 10 y media de la mañana. La oración, aquí le esperamos. No es solamente para hermanas, también hay hermanos que vienen. Si puede venir, pues venga a la oración de 9 a 10 y media de la mañana, lunes y miércoles. Los martes, conéctese ahí en enseñanza, hermano, en línea, de 8 a 9 de la noche. Hágalo con el propósito de aprender de la palabra del Señor, porque los maestros se esfuerzan por prepararse, preparar la clase para que ustedes puedan recibir la enseñanza. Así que martes de 8 a 9 es la clase en línea. Y el domingo, pues la reunión nuevamente a las 11 de la mañana. Esperamos que ya los hermanos que andan afuera regresen y que ya haya más asistencia, porque sabemos que el mejor lugar es estar en la casa de Dios. Pues bien, hermanos, vamos a entrar a la palabra del Señor en esta hora, confiando que sea el Espíritu Santo el que hable a través de mis labios, que sea Dios el que tenga la palabra para cada uno de ustedes, hermanos, que esta palabra primeramente pasará por mi vida y después por la de ustedes. Así que vamos a esperar que usted esté atento a la palabra del Señor. Voy a pedirles si se pueden poner de pie, por favor, para dar lectura a 2 versículos que ocuparemos en esta tarde de la palabra del Señor. Ayer en el Evangelio según San Juan, hermanos, capítulo 17, Evangelio según San Juan, capítulo 17, el verso 20 y 21. Aleluya. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versos 20 y 21. Amén. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que Dios bendiga la palabra. Oremos. Padre bendito, en esta hora te damos gracias una vez más por el privilegio que nos permites de poder estar en tu casa de adoración. Te damos gracias, Señor, por este pueblo que está dispuesto para recibir el alimento espiritual para nuestras almas, Señor, que primeramente pasará por mi vida, pero también por la vida de tus hijos que están aquí reunidos en esta tarde. Te pido, Señor, que sea el Espíritu Santo el que hable a través de mis labios. No permita, Señor, que yo vaya a decir algo que tú no me guíes, Señor. Palabras necias no quiero, Señor. Quiero solamente la alianza del Espíritu Santo para que tú, Señor, esta palabra que llegue a los corazones y haga eco en nuestras vidas y podamos obedecerla, Señor. Entender perfectamente lo que tú quieres, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Y que cada uno abramos nuestra mente y nuestro corazón para recibir esta palabra. Si alguien no te ha conocido como el único y suficiente Salvador de su vida, que en esta tarde puede entregar su vida a ti, Señor, para que a través de la salvación Él pueda tener la vida eterna, permanecer fiel en tu camino, Señor. Habla en esta tarde, Señor. Habla, que tu pueblo ya está dispuesto para escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú escuchas nuestros ruegos y nuestras súplicas, Señor. En esta hora te pido, Señor, una vez más, que el Espíritu Santo sea el que nos hable en esta tarde.
Te damos gracias porque confiamos, Señor, que así será, porque te lo hemos pedido con todo nuestro corazón, creyendo y confiando que tú nos has escuchado, Señor. Amén. Gracias, Señor. Denle un fuerte aplauso a Cristian en esta hora. Y puede tomar su lugar. En África Occidental existe un terrible insecto que le llaman hormiga conductora. Estas hormigas conductoras son miles, muchas, pero todas trabajan en unidad. Cuando se trata de que tienen que ir a destruir, porque destruyen las cosas, una casa o un edificio o algo ellos se proponen destruir, se unen todos en unidad y van a ese lugar y en un momento o en unas horas o en un tiempo no muy largo destruyen todo aquello. ¿Por qué? Porque trabajan en unidad, porque cada una de ellas se unen todas y con un propósito de llevar a cabo los planes o donde ellas vayan, ¿verdad? Y así es como obtienen pues la victoria o el triunfo, podemos decirle, sobre lo que ellas se proponen, ¿verdad? Si así fuese, hermanos, entre el pueblo de Dios, si así fuese entre nosotros, que siempre estemos unidos para lo que sea, ¿verdad? Principalmente unidos para trabajar en la obra de Dios, para hablarles a las almas, para tumbar barreras que el enemigo trata de poner continuamente en la vida del cristiano y en la obra de Dios. Porque si analizamos las cosas, si nos damos cuenta día tras día cuántas luchas o qué es lo que tenemos que enfrentar, y algunas ocasiones muy difíciles, otras no, ¿verdad? Pero sí, siempre el enemigo trata de atacar al pueblo de Dios y de atacar a los cristianos. ¿Para qué? Para que no nos unamos, para que haya solamente grupitos, aquí está uno, acá está otro, allá está otro, grupitos débiles que no pueden tener la victoria o romper cualquier obstáculo que el enemigo presente en la vida del cristiano o en la obra del Señor. Si trabajásemos de esta manera, hermanos, tendríamos más victorias de las que hemos tenido. Denle un aplauso a Cristo. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión a sus discípulos, en esta ocasión: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Después de que en los capítulos anteriores del Evangelio de San Juan, del capítulo 17, el Señor Jesucristo se enfocó en enseñarles a sus discípulos cómo tenían que vivir o cómo tenían que hacer o cómo tenían que trabajar o cómo tenían que vivir, en fin, les dio muchas enseñanzas en esos capítulos anteriores. Pero ahora el Señor Jesucristo hace una oración por ellos antes de ir a Getsemaní, porque ya estaba próximo para entregar su vida en la cruz del Calvario, en rescate por la nuestra, ¿verdad? Hizo una oración por sus discípulos, una oración, hermanos, que abarca también a nosotros, porque dice no solamente por los que están, sino por los que han de creer. ¿Quiénes son los que han de creer? Pues nosotros que hemos creído a la palabra del Señor, ¿verdad? Nosotros que le hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Esa oración también ha sido para nosotros, en ese entonces fue para nosotros, y hasta la fecha no caduca ni caducará jamás hasta que Cristo
Cristo venga por nosotros hasta que nos lleve a su presencia. Qué privilegio, ¿verdad? Saber que Él oró también por nosotros, ¿verdad? Qué privilegio, hermanos, saber que Él se preocupó no solamente por sus discípulos a los que tenía ahí, sino también por nosotros, más adelante, los que han de creer a tu palabra, ¿verdad? Dijo, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, ¿verdad? Y qué hermoso, hermanos, que Él hizo esta oración para cada uno de sus discípulos, pero también para nosotros. Ahora, en esta oración que Él hizo, también ante el contexto anterior, Él pidió por 3 cosas. Una, dijo, guárdalos. Otra, santifícalos. Y otra, que sean uno. 3 peticiones que hizo al Padre. Guárdalos de todo mal. Y podemos darnos cuenta en este tiempo aún, ¿verdad? Cómo Dios nos ha guardado de tantas cosas, ¿verdad? Si yo les preguntara en esta tarde, a ver, hermanos, de cuántas cosas Dios les ha guardado, quizás no acabaríamos ni en toda la tarde ni en toda la noche, ¿verdad? Porque realmente Dios ha hecho muchas cosas por nosotros. Nos ha cuidado de tantos peligros, hermanos. Nos ha cuidado de tantas cosas. Nos ha sanado de tantas enfermedades. Nos ha suplido tantas necesidades que hemos tenido. Primeramente las espirituales, pero también las materiales, ¿verdad? Porque usted no podría quejarse y decir, estoy segura que ninguna de las familias que están aquí podría quejarse y decir, este día yo no tuve que comer, porque siempre hay alimento en nuestra mesa, ¿verdad? Porque siempre Dios suple todas y cada una de nuestras necesidades. Y hemos escuchado testimonios, ¿verdad?, de cómo Dios suple una necesidad financiera. Cómo es que yo necesitaba, dice, lo testifica, pues un dinero para pagar o cubrir cierta deuda, y pues Dios me suplió, no supe ni cómo, pero Dios me suplió, ¿verdad? Y qué hermoso es confiar en Dios, hermanos, que Él suple todas nuestras necesidades y que lo hemos tenido por experiencia. A veces decimos, bueno, Señor, pues necesito tanto dinero, o necesito cubrir este gasto, o necesito pues esto, o lo que la necesidad que sea. Siempre tenemos necesidades, ¿verdad? Y confiamos y oramos en Dios y no sabemos ni cómo Él suple todo. Cómo Dios nos suple pues, los gastos, cómo Dios multiplica. Amén. Siempre y cuando el cristiano cumple con la palabra del Señor, Dios multiplica, hermanos. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Denle el aplauso a Cristo que lo cree. Dios multiplica en gran manera, ¿verdad? Y dice, por eso, guárdanos, dice, de cuántas cosas Dios nos ha guardado. Haga memoria, un poquito nada más, de cuántas cosas Dios nos ha guardado. De cuántos peligros Dios le ha librado en su mueble. Cuántos peligros Dios le ha guardado. Y viene a mi mente y recuerdo ahorita una ocasión que nosotros tuvimos un accidente con una camioneta roja que teníamos, no sé si ustedes, algunos se acuerdan de ella. Veníamos de planear un campo de verano allá por Mante y por cerca, allá en Jico, cerca de los alrededores del Mante. Cuando ya veníamos para acá, de repente, pues se ponchó una llanta, y empezó la camioneta a zigzaguear por la carretera. En eso venía un tráiler, hermanos, y mi esposo pues no la controlaba, y la camioneta, y derecho al tráiler, el tráiler pues ustedes saben. Entonces yo clamé,
con todas mis fuerzas, con toda mi fe, con todo mi corazón. Y en ese entonces dije, yo le clamé al Señor, le dije, Señor, cuídanos, guárdanos, Señor, líbranos, Señor. Y en ese momento, hermanos, la camioneta voló. Había un monte ahí. Voló la camioneta salió de la carretera. La camioneta tenía una tapa atrás en la cajuela, ¿sí, verdad? Sí. La caja, bueno, tenía una tapa, pues la tapa fue y paró por allá y la camioneta quedó así, no volteada, sino así. En un instante, en un momento, hermanos, había ya como unos 5 o 6 hombres ahí para auxiliarnos, pero como la camioneta con las puertas, bueno, yo no sé si ustedes saben, pero a veces se amachan o no se abren, ¿verdad? Aparte, la camioneta quedó así. Iba mi hermana y un niño, un nieto de ella también. Entonces los señores rapidito corrieron para darnos el auxilio. Y ahora, siempre que me recuerdo, pienso cómo Dios nos libró y lo que no alcanzo bueno, sí lo entiendo porque fue Dios, ¿verdad? Ustedes saben que las camionetas, era una camioneta de cabina y media, ¿verdad? Cabina y media. Tienen atrás una ventanita así, ¿verdad? Atrás del asiento, una ventanita así. Yo no entiendo cómo fue que por ahí nos sacaron en esa ventanita así. Yo les dije a los señores, saquen primero al niño. Pues el niño era un niño chiquillo, delgado. Y luego sacaron a mi hermana. Y luego me sacaron a mí. ¿Cómo nos sacaron, hermanos? Solamente Dios que nos libró y nos protegió en ese momento, porque Él sabe y cuida de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es posible que pudimos salir de ahí en esa pequeña ventanita? Porque pues no es grande, ¿verdad? Pues por ahí nos sacaron y el Señor nos libró de ese accidente y el Señor nos cuidó de ese momento que era un accidente de muerte, hermanos. Pero el Señor nos cuidó. ¿Por qué? Porque clamamos y que la sangre de Cristo nos cubra y la sangre de Cristo nos cubrió en ese momento, hermanos. ¿Y en cuántas ocasiones podemos decir que Dios ha sido con nosotros? Que Dios nos ha guardado nuestros hijos, ha guardado su esposo, su esposa, nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha protegido. ¿Por qué? Porque esa fue la oración que el grande, poderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores hizo por nosotros también. Den el aplauso a Cristo. Guárdalos. Y luego dice, santifícalos. La santidad, hermanos, es algo que se vive separado del mundo y del pecado. Si queremos vivir una vida de santidad, tenemos que entender lo que la palabra del Señor nos dice. Sin santidad, nadie verá al Señor, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo dijo, santifícalos, dijo. Era una súplica que hacía Él por sus discípulos y también por nosotros. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando separaban algo para el santuario, ya fuera iglesia o fuera tabernáculo, lo separaban y era totalmente separado únicamente para el servicio de Dios, para ser utilizado lo que se necesitara, pero dentro del santuario, ¿verdad? Lo separaban, ya estaba separado, pero eso no lo hacía que estuviera santificado. Tenían que llevarlo, tenían que ponerlo en un lugar especial
ahí en el tabernáculo o en el templo, lo que fuera, y ahí lo dedicaban única y exclusivamente para Dios. ¿Sabía usted que nosotros hemos sido separados y Dios nos ha traído y Él nos ha escogido, pero únicamente para hacer su trabajo en la obra del Señor? Por eso en aquel entonces llevaban esos utensilios, por lo regular eran vasos que separaban, pero hasta que los dedicaban para Dios. Nosotros hemos sido dedicados para Dios. ¿Lo creo o no lo creo? Claro que sí, ¿verdad? Hasta entonces, hermanos, aquellos utensilios estaban ahí guardados, pero no se podían usar para otra cosa. Tenían que ser únicamente para el servicio de Dios, únicamente para el trabajo de Dios. De ahí en fuera no podían hacer otra cosa con esos utensilios, con esos vasos, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla también que una ocasión el rey Belsasar hizo un gran banquete e invitó a sus allegados, a sus que colaboraron con él, a las concubinas, a las mujeres. Ahí invitó en grande, era el banquete que hizo Belsasar, ¿verdad? Y entre ya su alegría de que pues estaban tomando y haciendo cuanta cosa, ¿verdad? Dijo, bueno, a lo mejor pensó, yo soy el rey, yo puedo hacer lo que yo quiera y puedo disponer de lo que yo quiera. Mandó traer los vasos sagrados que su padre Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén cuando se llevó cautivos a los israelitas. Mandó traer esos vasos, hermanos, y comenzaron a disponer de ellos con bebidas, con cuánta cosa harían, ¿verdad? Total, dispusieron de esos vasos que no eran para eso. No eran para eso, ¿verdad? Pero como él era el rey y como él estaba ya alegre, dijo, no, pues total, tomando, que los manden traer. Y hicieron eso, hermanos, pero cuando estaban en su mera apogeo, ¿verdad? En su mera gozo, dice que de repente apareció en la pared unos dedos que escribieron unas letras. Cuando Belsasar vio que esas letras aparecieron allí, dice que su semblante cambió y dice que las rodillas le temblaban unas con otras. ¿Por qué? Porque con Dios no se juega, hermanos. Dios es grande y poderoso y Él es el que manda y Él es el que ordena y Él es el que dice así se hace y así no se hace. Cuando Él vio esas letras, dice que se temblaba y su semblante palideció y estaba con un temor tremendo. ¿Dónde estaba la alegría que tenían? ¿Dónde estaba el gozo que estaban disfrutando? Si ahora estaba la mano de Dios hablándole ahí y estaba él temblando de miedo. Y mandó traer magos y adivinos y cuantos y les ofreció muchas cosas que no me voy a meter en detalles y que a ver que le dijeran qué quería decir eso. Pero nadie supo darle interpretación de sus magos, de sus adivinos ni nada, porque esto era de Dios y lo que es de Dios solamente los hijos de Dios podemos entenderlo. Denle la aplauso a Cristo, ¿verdad? Cuando más pues asustada estaba, cuando la esposa se dio cuenta, vino y le dijo, ¿para qué te preocupas? Hay un hombre ahí de los judíos que él sabe, Dios le revela y él sabe, tiene conocimiento. Pues tráiganlo inmediatamente. Y allá viene Daniel, ese Daniel que Dios le usaba grandemente, ¿verdad? Ese Daniel que interpretaba sueños, que Dios le daba visiones. Ese Daniel llegó y ahí le dice, pues ándale y mira que esto, que ya empieza el rey a explicarme y que si tú me dices el significado, que te voy a dar esto, y que la mitad de mi reino, y que te voy a poner oro, y que te voy a hacer, bueno, cuánta cosa. Digo, mira, espérate, eso guárdalo para ti. Yo te voy a dar la interpretación. Tu padre ya empezó a contar la historia de su padre, todo lo que hizo y todo. Digo, pero te voy a dar la interpretación de lo que dice esas letras. La nene quiere decir
contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel quiere decir pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y peces quiere decir, dice, tu reino ha sido roto y es dado a los medos y persas. Así es de que tu reino ya ha sido roto, dice. Entonces, hermano, todas esas eran profecías que se tenían que cumplir, pero este rey creía que él podía hacer lo que él quería, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que en esa misma noche el rey murió y el reinado de Babilonia pasó a los medos o persas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él creyó que él podía hacer, pero él creyó que él podía disponer de todo, pero en realidad, hermanos, cuando Dios separa algo, es para la obra del Señor y está separado. Y recuerde usted siempre, usted ha sido separado, ¿verdad? Cuando el enemigo quiera ponerle un mal pensamiento, cuando quiera ponerle algo que en contra de la obra del Señor, usted reprenda en el nombre de Jesucristo, porque usted diga, yo estoy separado para la obra del Señor. ¿Cuántos hay separados aquí para la obra del Señor? Gracias a Dios, pero creo que se me hacen poquitos. Bueno, que sí somos poquitos, ¿verdad? ¿Cuántos están separados para la obra del Señor? Claro que Dios nos ha separado para la obra del Señor. Y luego dice, y que sean uno. El Señor Jesucristo anhelaba la unidad de los discípulos y de nosotros también. Así como, dice, así como mi Padre y yo somos uno, así que sean uno. Pero a veces qué difícil es unirnos, ¿verdad? No es imposible, pero a veces no es fácil la unidad. Porque si algo quiere el enemigo es separarnos. Porque ese vino a destruir, no vino a edificar. Ese vino a destruir. Y a veces, hermanos, pues queremos pues poder hacer todo lo que Dios nos mande, lo que Dios nos ordena, y amarnos los unos a los otros y ayudarnos. Cierto, yo sé que esta es una iglesia que nos ayudamos y que nos amamos, pero hay que dar muy silencitos. Nos amamos, hermanos. ¿Nos amamos? Bueno, esta es una iglesia que nos amamos, pero Dios quiere, hermanos, que estemos unidos todos los días para darnos más bendiciones de las que Él tiene para nosotros. Y un ejemplo tenemos, hermanos, en la iglesia primitiva. Yo he escuchado muchas veces que hay hermanos que dicen, ay, pastora, ¿cómo quisiera que fuéramos como la iglesia primitiva? Pues, ¿cuál es el problema? Podemos ser. Ejemplo tenemos. La iglesia primitiva, hermanos, era una iglesia que vivía en unidad. Era una iglesia que convivía y se entendía perfectamente bien porque buscaban la guianza del Espíritu Santo. Den aplauso a Cristo. Porque cuando hay una duda, no hay más que buscar la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se equivoca. Yo sí me puedo equivocar, usted también, porque somos humanos, pero el Espíritu Santo no se equivoca. Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Tenemos, hermanos, el ejemplo de la iglesia primitiva, que no tenían problemas. Sí tenían sus problemas. Tenían sus diferencias, tenían sus desavenencias. Acuérdense que samaritanos y judíos no se llevaban entre bien. Tenían también hebreos, tenían judíos, tenían quienes hablaban un idioma y el otro hablaban el otro idioma de los gentiles. Y total, no crean que estábamos como nosotros, que todos hablamos el español, ¿verdad? Bueno, algunos hablan inglés, pero aquí hablamos el español, ¿verdad?
La iglesia tenía sus problemas, tenía sus dificultades, tenía sus ocasiones en que también eran atacados por el enemigo, pero una cosa tenía la iglesia primitiva, hermanos, que ellos siempre estaban en unidad y buscando la guianza del Espíritu Santo. La iglesia primitiva es un ejemplo para nosotros, hermanos. Vivir como Dios quiere que vivamos, vivir como Él quiere que estemos en unidad, siempre confiando lo que dice su palabra, que Él ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Verdad? A eso es lo que Dios nos ha prometido. Por eso, hermanos, tenemos un gran ejemplo en la iglesia primitiva. Era una iglesia de propósitos, era una iglesia de ideas, era una iglesia de unidad, era una iglesia de convivencia, era una iglesia de amor, que se amaban los unos a los otros, era una iglesia de cooperación, que llevaban sus bienes y los entregaban a la iglesia. Era una iglesia en la cual ellos estaban siempre procurando buscar a Dios y hacer la voluntad de Dios, hermanos. Qué hermoso, ¿verdad? Es cuando la iglesia es una iglesia con propósitos, es una iglesia con ideas, pero en unidad, hermanos, porque en la unidad está la fuerza. Donde quiera, por donde quiera que usted guste, empresa, familia, si no están unidos, no hay bendición. Si el matrimonio no está unido, difícilmente Dios podrá darles las bendiciones que Él tiene para nosotros. Si usted con su familia está unido, estén casados, sean solteros, sea lo que sea, si está en unidad, usted está en victoria y en triunfo, porque la unidad es triunfo. Crean o no lo crean, es triunfo, ¿verdad? Y la iglesia primitiva vivía este tiempo de unidad, y para nosotros el ejemplo es bien claro, hermanos, pero no es, como les dije al principio, no es fácil poder estar en unidad, pero sí cuando se trata de buscar a Dios, cuando estamos en comunión con Dios, cuando estamos metidos con Dios, entonces obedeciendo su palabra, hermanos, es más fácil que obedezcamos a Dios y que obedezcamos sus mandatos y sus estatutos. La palabra del Señor dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, sobre la orilla, y llega al monte, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, ¿verdad? Y dice: porque mejor es un día en tus atrios que vivir fuera de ellos. Escogería, dice el salmista, estar en la casa de Jehová que habitar en la morada de batalla, ¿verdad? Esa es palabra que si nosotros la obedecemos, hermanos, si nosotros acatamos tantas que hay, no solamente esa, hay mucho la palabra. Si obedecemos la palabra, hermanos, entonces seremos más que victoriosos y estaremos en unidad, ¿verdad? Pero es necesario obedecer la palabra de Dios. Y para terminar, les voy a contar una reflexión. Dice que había un coronel que se llamaba el coronel Tron, que era un hombre muy importante, pero también él tenía mucho interés en dar el mensaje de salvación, en que las almas se salvaran, porque él era un cristiano verdadero, ¿verdad? Y una ocasión lo mandaron a un trabajo y llevaba por compañero a otro coronel. Pero este era ateo. Pero el coronel cristiano comenzó a hablarle de la palabra del Señor. Tenía el propósito de ganarlo para Cristo, ¿verdad?
ser ateo, pero él tenía el propósito de ganarlo para Cristo. Y comenzó a hablarle de la palabra, y le hablaba de la palabra, y le decía, ¿verdad?, que Jesucristo es el único salvador de nuestras vidas, que es el único, pues todo lo que se dice a través del mensaje de salvación. Y hasta que este coronel le dijo, mire, coronel, evítese sus palabras. Usted sabe que yo soy ateo y yo me debo a mi organización o como ellos le llamen, ¿verdad? Yo obedezco a mi partido y por esa razón evítese usted de estarme hablando de Jesucristo. Porque yo soy ateo, y óigame bien, y entiéndame bien, que yo obedezco, dijo, obedezco a mi partido. Si mi partido me dice que yo lo mate a usted, yo lo mato. ¿Por qué? Porque me lo está ordenando mi partido. Si el partido me dice, vas a matar a tu esposa y a tus hijos, yo los mato. ¿Por qué? Porque yo obedezco ciegamente a mi partido. Yo soy ateo y obedezco ciegamente a mi partido. Cuando el coronel ya se fue, lo dejó ahí, dice que llegó a su cuarto y apenas entró y cayó de rodillas, llorando y diciéndole al Señor, Padre, ¿a quién pertenezco yo? ¿A quién obedecería yo tan ciegamente como este hombre que obedece a su partido? Dime a quién pertenezco yo. Y era un hombre temeroso de Dios, hermanos. Era un hombre que hacía su voluntad. Y sin embargo él creía que no estaba obedeciendo a Dios como debía de obedecerlo. Y en esta tarde yo le digo, amado hermano, en esta tarde, ¿por qué no nos hacemos esa pregunta? ¿A quién pertenezco yo? ¿A quién obedecería yo tan ciegamente cuando me manda algo? Si pertenezco a Dios, pues a Dios lo voy a obedecer. Si pertenezco a Él, pues a su palabra la voy a obedecer. Si este grupo de hormigas trabajaban en unidad y destruían todo, pues vamos a unirnos para destruir las barreras del enemigo que no nos deja en ciertas ocasiones avanzar como quisiéramos avanzar, sino a veces parece ser que en lugar de avanzar, vamos para atrás. En lugar de dar un paso hacia adelante, damos 2 o 3 hacia atrás. ¿Por qué? Porque es que necesitamos creerle a su palabra, necesitamos obedecer su palabra, necesitamos tener en mente la oración que el Señor Jesucristo hiciera por sus discípulos y también por nosotros. Que Padre, que sean uno, para que ellos, tú como tú y yo somos, para que la gente, el mundo crea que tú me has enviado, que sean uno. Y si Él nos ha cuidado, si Él nos ha guardado, si Él nos ha santificado, pues Él quiere, hermanos, que estemos en unidad. Amén. Él quiere un pueblo unido. ¿Para qué? Para darnos todas las victorias que Él quiere darnos cada día. Pero en esta tarde, póngase de pie y hágase esa pregunta. ¿A quién pertenezco yo? ¿A quién obedecería yo tan ciegamente? Y el altar está abierto. Si alguien no tiene a Cristo en su corazón, pues que en esta tarde pertenezca a Cristo. Si usted ya lo tiene, pero ha luchado para obedecer ciertas cosas, pues en esta tarde dígale al Señor, Señor, ¿a quién pertenezco yo? ¿A quién obedecería yo tan ciegamente? Pues a ti, Señor, quiero obedecerte en todo lo que tú me mandes, en todo lo que tú me ordenes, en todo lo que tú me digas, Señor. Yo quiero, Señor, hacer tu voluntad. No hay nadie en esta tarde que quiera decirle al Señor,
¿A quién pertenezco? Que quiera decirle en esta tarde, yo te pertenezco a ti, Señor, y quiero hacer tu santa y divina voluntad. No habrá más personas que quieran decirle en esta tarde al Señor, yo te quiero pertenecer a ti y obedecerte a ti ciegamente, Señor, porque tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario, el rescate por la nuestra, porque me has dado tantas y tantas y tantas bendiciones, Señor, porque cada día que pasa puedo ver, Señor, que tú bendices mi hogar, mis hijos, bendices mi familia, suples mis necesidades, me ayudas, me usas en la obra tuya, me das cada día, Señor, bendiciones espirituales y materiales, y cada día, Señor, puedo ver y sentir tu presencia maravillosa. Por eso en esta tarde yo quiero, Señor, hacer esa pregunta, pero al mismo tiempo esa pregunta yo quiero darle la respuesta. ¿A quién pertenezco yo? Pues a ti, Señor, pertenezco a ti solamente. Pertenezco a ti solamente, Señor. Por eso en esta hora conéctese con Dios. Conéctese con Dios. Dígale en esta tarde, en totalidad a ti, Señor. Aleluya. Grande y poderoso eres, Señor. Mi alma te alaba. Mi alma te glorifica. No tengo nada más.